Saludos, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Carlos Portanova, soy el tesorero de la conferencia de New Jersey. Hoy vamos a tener nuestro entrenamiento de escuela sabática. El material que le voy a presentar en este día fue preparado por el pastor Etienne, que es el director de escuela sabática de nuestra conferencia. En este día vamos a cubrir 4 áreas que son muy importantes para la escuela sabática. Vamos a definir por qué fue fundada la escuela sabática, cuáles son los objetivos de la escuela sabática. Vamos a hablar también sobre cómo podemos revitalizar la escuela sabática y finalmente vamos a hablar sobre cuál es la función del maestro de escuela sabática. El lema de la escuela sabática es: yo iré a través de la escuela sabática haciendo discípulos. Así que vamos a hablar un poco de la revitalización de la escuela sabática. La escuela sabática, dice la sierva del Señor en consejos sobre la obra de escuela sabática, en las páginas 10 y 11, dice lo siguiente: la escuela sabática es una rama importante de la obra misionera, no solo porque da a jóvenes y ancianos un conocimiento de la palabra de Dios, sino también porque despierta en ellos el amor por sus verdades sagradas y el deseo de estudiarlas por sí mismos. Sobre todo les enseña a regular sus vidas por medio de sus santas enseñanzas. La sierva del Señor dice que la escuela sabática es una rama importante de la obra misionera. Por eso fue fundada la escuela sabática, para motivar, para ser un canal en la obra misionera. Y ella sigue diciendo: la escuela sabática, si es conducida correctamente, es uno de los instrumentos de Dios para llevar almas al conocimiento de la verdad. Y por esto fue fundada la escuela sabática, para traer almas a Cristo. También dice sobre la declaración de objetivo lo siguiente: el Departamento de Escuela Sabática es una función de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y fue establecido para proclamar el Evangelio eterno otra vez, ¿verdad? La proclamación del Evangelio a todas las personas en el contexto de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 12, con los objetivos de ganar, mantener y entrenar para Jesucristo, adultos, jóvenes y niños dentro y o fuera de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos por los cuales fue fundada la escuela sabática? Con el objetivo de ganar almas, mantener a los hermanos, a los miembros de la iglesia, dentro de la iglesia, y entrenar para Jesucristo, ¿a quién? A adultos, jóvenes y niños dentro y o fuera de la iglesia. Estos son los objetivos de la escuela sabática. Y sigue diciendo: el Departamento de Escuela Sabática es el principal sistema educativo religioso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tiene 4 propósitos, ¿verdad? Antes vimos los 4 objetivos, ahora los 4 propósitos. Estudio de las Escrituras, porque a través de la lección uno aprende más acerca de Dios y nos enseña, ¿verdad?, a entrar en el hábito de estudiar la palabra de Dios. El compañerismo dentro de la clase, el alcance comunitario como clase y el énfasis en la misión mundial, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 4 propósitos? Estudio de las Escrituras, compañerismo, alcance comunitario y énfasis en la misión mundial. ¿Cuáles son los problemas actuales de la escuela sabática? Vamos a ver unos aspectos. Uno de los problemas de la escuela sabática es la asistencia a la escuela sabática, la asistencia a los cultos de la iglesia. De acuerdo a estas estadísticas, solamente un 29% asiste a la escuela sabática, asiste a los cultos de la escuela sabática. Y también otra estadística nos dice que durante la pandemia que sufrimos en el año 2020, hay un 35% que todavía sigue atendiendo a las iglesias a las cuales ellos tenían su membresía. Hay un 14% que se cambiaron de iglesias después de la pandemia, un 32% que dejaron de venir a la iglesia y un 18% que visitan otras iglesias, ¿verdad?, dentro del territorio del estado de New Jersey. Así que este es un poco alarmante. ¿Por qué? Porque la membresía o la asistencia a los cultos ha menguado, ¿verdad? Y es uno de los problemas que estamos, ¿verdad?, enfrentando dentro de las iglesias. Encuestas recientes realizadas durante la escuela sabática han indicado que en algunas uniones solo el 40% de los miembros bautizados vienen a la iglesia y a la escuela sabática.
El porcentaje puede fluctuar entre una unión y otra, pero no es fácil encontrar una iglesia en donde la asistencia a la escuela sabática sea más del 80% de la membresía de la iglesia. Y este es un problema que quizás ustedes están enfrentando dentro de sus iglesias. A mí me ha tocado visitar, durante el año visito muchas iglesias y yo siempre trato de llegar antes de que empiece la escuela sabática y veo, ¿verdad?, cómo ha menguado la escuela sabática, cómo ha menguado la asistencia a la escuela sabática. Y este es un problema que estamos viviendo dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia adventista. También se descubrió que casi el 20% de los que han sido adventistas de 4 a 10 años nunca estudian su lección de escuela sabática. Y esto quizás los maestros de escuela sabática nos pueden decir más, ¿verdad? ¿Por qué es lo que está pasando? Que los hermanos no están haciendo su culto personal, no están estudiando la escuela sabática como parte de su culto personal. Ha habido una declinación, ¿verdad?, en lo que es la vida espiritual del miembro. La comparación entre la membresía en los libros de la iglesia y la asistencia a la escuela sabática muestra un gran número de miembros faltantes, ¿verdad? Es otro problema que encontramos dentro de la escuela sabática. Otros hallazgos con respecto a los problemas de las escuelas sabáticas actuales. 3 de cada 4 participantes vienen a la escuela sabática en busca de crecimiento espiritual personal. Pocos están interesados en el estudio teológico, ¿verdad? Es un problema que está también latente dentro de la escuela sabática. Solo 1/3 de los que asisten a la escuela sabática están satisfechos con la forma tradicional de hacer las cosas. Así que si solo 1/3, ¿verdad?, está satisfecho con la forma tradicional de hacer las cosas dentro de la escuela sabática, quizás tenemos que hacer cambios pues, para poder revitalizar y poder, ¿verdad?, motivar más a los miembros a asistir a las escuelas sabáticas. Más personas esperan ver una programación innovadora y creativa y una enseñanza más dinámica, ¿verdad? A veces somos un poco tradicionistas en lo que nosotros hacemos, pero también tenemos que innovar, ¿verdad? Tenemos que traer algo nuevo para que motive más a los miembros a asistir a la escuela sabática y también a las lecciones de escuela sabática. También dicen las estadísticas, 2 de cada 3 miembros de la iglesia les gustaría tener más tiempo para la clase. Este es un problema también que estamos afrontando. Muchas veces hacemos programas largos que cuando toca el momento del repaso de la lección, muchas veces el tiempo no es suficiente, ¿verdad?, para poder cubrir la lección de escuela sabática. Así que tenemos que quizás tener unos de 15 minutos de programación, 15 a 20, y dejar, ¿verdad?, el resto del tiempo a la clase de escuela sabática. Porque recuerden que lamentablemente tenemos miembros que no estudian la palabra de Dios, y esto puede motivar a ellos a poder, ¿verdad?, estudiar más la palabra de Dios. 2 de cada 3 miembros de la iglesia creen que las actividades de compañerismo son una parte importante de la escuela sabática. Esto es importante, porque no solamente es el repaso de la lección, sino también es motivar el compañerismo, ¿verdad? Porque muchas veces los hermanos no vienen a los cultos regulares de iglesia. El único momento que ellos pueden saludar a sus hermanos es durante la escuela sabática. Así que usted tiene que separar unos minutos, ¿verdad?, de compañerismo dentro de la clase de escuela sabática. Y más adelante vamos a hablar un poco de cómo se pueden reunir, ¿verdad?, en las casas de los miembros y así fomentar el compañerismo dentro de cada clase de escuela sabática. Solo el 26% de los asistentes actuales prefieren un estilo tradicional de clase, ¿verdad? Ya hablamos sobre esto. 4 de cada 5 maestros de escuela sabática no han recibido capacitación reciente. La mayoría nunca ha recibido ningún entrenamiento. Y esto es importante. Y esto es un problema que quizás ustedes se están enfrentando. Antes de elegir a un maestro de escuela sabática, recuerden que se les necesita capacitar. Ustedes pueden coordinar eso con su pastor local para que se le entrene al maestro cómo el maestro debe dar una escuela sabática. Muchas veces estamos en la necesidad de elegir a alguien y porque la persona habla bonito, a veces habla bien, ¿verdad? Es muy profesional en la forma de hablar. Muchas veces ustedes creen que esa es la razón número 1 para que el hermano o la hermana sea maestro, pero es un poco más profundo, ¿verdad? Es capacitar, es a tener un mentor, ¿verdad?, para que la persona que va a ser maestro pueda tener la adecuada capacitación para poder dar una escuela sabática, una lección de escuela sabática, y así los miembros se puedan beneficiar.
Ahora vamos a hablar sobre la necesidad de revitalización. ¿Cuáles son los objetivos de la escuela sabática? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos analizando en la introducción? El estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo. Nosotros queremos que los hermanos sean más prácticos en el estudio de la palabra de Dios. En el compañerismo, en el alcance comunitario como escuela sabática y la misión mundial. Esa es la misión de la iglesia, ¿verdad? Es alcanzar a otras personas y atraerlas hacia Cristo. Y tenemos la necesidad de revitalización de la escuela sabática según lo provisto por el Espíritu de Profecía. Dice la sierva del Señor, qué triste pensar que en la gran cantidad de trabajo mecánico que es hecho en la escuela sabática, mientras que hay poca evidencia que hay transformación moral en las almas de aquellos que enseñan y de los que son enseñados, ¿verdad? Muchas veces somos mecánicos en la forma como damos una escuela sabática, como damos en el repaso de la lección. Dios desea que sea un poquito más dinámico, ¿verdad? Porque cuando uno es mecánico, uno siempre hace lo mismo, ¿verdad? A veces trae cansancio a los oyentes. Y tenemos que seguir el método de Cristo, ¿verdad? Como Él enseñaba. Es que muy importante que revitalicemos tanto la escuela sabática como el repaso de la lección. Hay mucho lo que también deben ser hecho en la obra del sábado. Al guiar a la gente a darse cuenta de sus obligaciones y realizar su parte, Dios los llama a trabajar para Él y los ministros deberían guiar sus esfuerzos, ¿verdad? Hay muchas actividades que se pueden hacer durante el sábado con los miembros de la escuela sabática, con los miembros de cada clase. Y es muy importante, ¿verdad?, enseñar a los miembros la importancia de hacer la obra de Dios en el sábado. Y los pastores locales tienen la obligación de guiar y apoyar a sus miembros. Ahora, vamos a reconocer la función de los maestros de escuela sabática. Un maestro es más que un instructor, ¿verdad? Un maestro es más que un instructor. Dios no solamente nos llamó a nosotros a hacer, ¿verdad?, a dar solamente la lección. Es un poco más profundo nuestra obligación que nosotros tenemos. La sierva del Señor dice, enseñar en la escuela sabática es una tarea más amplia que solo comunicar una verdad bíblica. Los maestros en la escuela sabática tienen un campo misionero que les ha dado a ellos para enseñar las escrituras. No al estilo de los loros, repitiéndolas de tal manera que no tengan problemas para entenderlas. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Redentor, aquel en quien nuestra esperanza de vida eterna están centradas, ¿verdad? Así que cuando uno da la lección de escuela sabática, no solamente es repetir lo que está dentro de la lección, y muchas veces los maestros pueden tener problemas que no entienden el material, ¿verdad? Y solamente repiten o leen lo que está en la lección de escuela sabática. Recuerden que tenemos que aplicarlos en nuestra vida personal. Tenemos que buscar una metodología que pueda ayudar a los miembros, ¿verdad?, a entender un poco más sobre lo que Dios nos quiere decir en la lección de escuela sabática. Y dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Así que Dios los escogió a ustedes para ser los maestros dentro de la escuela sabática. Y esa es su función de ustedes y usted tiene una gran responsabilidad con Dios. Un maestro guía al rebaño, ¿verdad? ¿Y cuál es su rebaño de ustedes? Es la escuela sabática que usted tiene, ¿verdad? El grupo de estudio de la Biblia, ¿verdad?, que usted tiene. El maestro alimenta al rebaño. ¿Y cómo usted lo alimenta? Cuando usted da la lección de escuela sabática. Protege al rebaño, ¿verdad? Usted está al tanto de lo que está pasando con sus miembros de escuela sabática. Un maestro es la extensión del pastor, ¿verdad? Usted es el ayudante del pastor. El maestro de escuela sabática ayuda al pastor a alcanzar a la persona difícil de alcanzar, ¿verdad? Recuerden que los pastores tienen varias iglesias y como ustedes tienen su clase de escuela sabática, usted conoce a sus miembros. Usted, ¿verdad?, a través de las interacciones que tienen con las personas, usted conoce más al miembro que lamentablemente que el pastor, porque el pastor, ¿verdad?, él no tiene tiempo de socializar con cada miembro, pero usted sí. Y usted es la conexión del miembro con el pastor. Un maestro es un líder. La sierva del Señor dice, nuestros directores y maestros de escuela sabática deberían mantenerse en constante oración. Una palabra hablada en el momento adecuado puede ser como una buena semilla en la mente juveniles, que pueda guiar sus pequeños pies hacia el camino correcto. Pero una palabra equivocada
puede guiar sus pies hacia el camino de la ruina, ¿verdad? Es muy importante esto. Usted es un líder. Lo que usted diga en el momento de escuela sabática o fuera de la escuela sabática, eso puede afectar la vida espiritual de un miembro. Así que es muy importante cuidar nuestras palabras, ¿verdad? Y orar más y estar en comunión más íntima con Dios, para que lo que nosotros digamos sea para la gloria y honra del Señor. Un maestro es un alimentador, ¿verdad? Dice la sierva del Señor, si los maestros en la escuela sabática sintieran el amor que deberían sentir por estos corderos del rebaño, mucho más serían ganados para el redil de Cristo. Así que usted tiene la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, ¿verdad? De sentir ese amor. No, cuando dice de amor, se refiere, ¿verdad? No al amor, no al afectivo, sino se refiere al amor, ¿verdad? Para enseñar, el amor de tratar de cuidar, ¿verdad? En los aspectos espirituales de sus miembros. Ahora vamos a hablar del plan de acción de la escuela sabática para adultos. Se recomienda que tengan una clase de 6 a 8 miembros. Las clases se forman en grupos de 6 a 8 para una participación óptima, ¿verdad? Porque si se elige, si usted quiere tener una clase que tenga 20 miembros, va a ser un poco más difícil la participación de los miembros. Así que cuanto más pequeña el núcleo sea más pequeño, es mucho mejor. Segundo, líderes de alcance. Cada clase tiene que tener un líder de alcance llamado coordinador, que es un asistente de líder de ministerio personal de la iglesia, ¿verdad? Eso ya se ha perdido aquí. Ya no se tiene esos coordinadores, ¿verdad? Que son los que transmiten lo que se va a hacer dentro de la obra misionera. Y es muy importante tener esa conexión. Está conectado, ¿verdad? Porque a través de este coordinador va, en los minutos misioneros de la clase, va a transmitir los planes de la escuela sabática. Con la asistencia de una secretaria, el coordinador promueve la actividad misionera de acuerdo con el plan de la clase, ¿verdad? Así que no solamente tiene un coordinador, sino también tiene una secretaria de la clase, ¿verdad? Es la secretaria la que va a tomar lista, ¿verdad?, de los miembros que están presentes y lo que estudiaron, ¿verdad? Ya se ha perdido todo esto, pero es muy importante volver, ¿verdad?, a lo que se hacía antes en nuestros países, ¿verdad? Eso se hace en nuestros países, por eso que la obra dentro de nuestros países, ¿verdad?, está creciendo. ¿Por qué? Porque tienen este enfoque misionero. Y este es el enfoque misionero que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuarto, planes de obra misionera. Los planes de obra misionera de la clase se desarrollan inmediatamente después de la organización de la clase, una sesión especial de planificación. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que se hagan planes de obra misionera como clase, ¿verdad? Para que como clase también se pueda salir a tocar puertas, se pueda salir a hacer, ¿verdad?, a servicios comunitarios. Y esto va a fortalecer el compañerismo. Y no solamente eso, sino también va a ayudar con las metas que tiene la iglesia. Tiempo de clase, se recomienda que sea 1 hora. Se proporciona 1 hora para la clase de escuela sabática, 25 minutos se dedican a la hora misionera al comienzo de la clase, seguidos de 35 minutos para la discusión de la lección, ¿verdad? Estas son unas sugerencias que se pueden hacer. 25 minutos para la obra misionera, para discutir la obra misionera, y 35 para la discusión de la lección. Cuando usted recuerde que cuando uno da la lección, es un repaso de la lección. Usted no puede, ¿verdad?, dedicar a estudiar en detalle cada día, porque requerimos más tiempo para eso. Así que el miembro, ¿verdad?, debe estudiar la lección en sus casas, y usted simplemente está dando un repaso y está enfatizando los aspectos más importantes de la lección. Tiempo para los miembros faltantes de las clases. El maestro toma hasta 5 minutos al comienzo de los 25 minutos de tiempo de obra misionera para dar la bienvenida a todos, tomar el registro, hacer arreglos para enviar tarjetas, llamar por teléfono y visitar a los miembros faltantes de las clases de escuela sabática. Es muy importante, ¿verdad?, saber quiénes están y quiénes no están en la escuela sabática. Es muy importante también dedicar por lo menos 5 minutos, ¿verdad?, en dar la bienvenida a sus miembros, ¿verdad? Y quizás no saludarlos y que ellos no, entre ellos se saluden para de esa manera, ¿verdad?, poder motivar el compañerismo y romper el hielo, como dicen, ¿no?, para que uno pueda también introducir los planes de la obra misionera y también el repaso de la lección.
Número 7, tiempo para la obra misionera. El coordinador utiliza el resto de los 25 minutos de tiempo de obra misionera para contar experiencias relacionadas con el plan de la clase, para compartir experiencias sencillas y oportunas apropiadas para los invitados presentes, para promover los planes y metas de la clase, para dar asignaciones de visitas y organizar una capacitación cuando sea necesario, y tener una oración especial de 2 en 2 o individuales por interesados, planes y metas. Esta es la labor del coordinador dentro de la clase de escuela sabática. Es muy importante hacer estas cosas porque esto va a motivar a los hermanos, ¿verdad? Va a promocionar el compañerismo, va a promocionar el estudio de la palabra y también el avance de la obra misionera. Punto número 8, desarrollo de la lección de escuela sabática. El maestro, durante la discusión de la lección en los 35 minutos restantes, se esfuerza por lograr que todos participen en la discusión de la lección. Más que un director de coro o que un solista, ella debe revisar los puntos importantes de la lección y a partir de una discusión basada en las escrituras, hacer 3 o 4 preguntas que ayudan a cada persona a aplicar la lección de escuela sabática a su vida esa semana, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Lo importante de hacer preguntas, de motivar a los hermanos que participen y de enfocar en los puntos más importantes de la escuela sabática, y de esta manera usted va a poder cubrir la lección de la escuela sabática de esa semana. Compañerismo, evaluación mensual en los hogares. Para fomentar la confianza mutua y el compañerismo con los miembros de las clases, se llevan a cabo reuniones informales y agradables de compañerismo en los hogares de los miembros de la clase. Las fechas y lugares se establecen durante la sesión de planificación de la clase. Es muy importante, ¿verdad? Tener reuniones en las casas de los miembros, como dijimos anteriormente. De los miembros, ¿verdad?, que conforman la clase de escuela sabática. Y de esta manera, si ustedes se reúnen durante la semana con estos miembros, va a fomentar el compañerismo y también van a evaluar cómo están yendo como clase, ¿verdad? Los planes que ustedes planificaron se puede evaluar durante estas reuniones informales que ustedes están teniendo en las casas, en la casa de los miembros. Ahora vamos a hablar sobre las medidas prácticas para revitalizar la escuela sabática. La primera parte es la oración. Es muy importante la oración, que los maestros, los líderes de la escuela sabática, el pastor y los miembros de la escuela sabática oren, ¿verdad?, para que puedan ser usados por el Espíritu Santo. Debemos orar por el crecimiento, no solamente de la clase de escuela sabática, sino el crecimiento de la iglesia. Orar por metas específicas, ¿verdad?, hacia dónde ustedes quieren llegar como clase. Orar por los nuevos conversos. Orar por el crecimiento espiritual eterno, ¿verdad?, por la revitalización dentro de nuestras vidas espirituales. Ahora también vamos a hablar un poco de la planificación. Usted necesita tener objetivos específicos, ¿verdad?, hacia dónde quieren llegar como clase, objetivos misioneros, a cuántas almas quieren llegar y qué actividades hacer para que motiven la obra de la obra misionera, objetivos alcanzables, ¿verdad?, que ustedes puedan alcanzar como miembros. Ahora vamos a hablar sobre 5 maneras de aumentar la asistencia. Usted puede publicar un calendario mensual de eventos de la escuela sabática. Esto es para los directores de escuela sabática, en el boletín de su iglesia, informando a los miembros de la iglesia de los programas especiales que están planeando, ¿verdad? Invita a la clase de escuela sabática, adultos, jóvenes o niños a presentar programas especiales. Esto asegurará su presencia, ¿verdad? Es muy importante. Muchas veces solamente el director y los asociados o los asistentes, ¿verdad?, quieren dirigir los programas de escuela sabática. Es muy importante si usted permite que las clases de escuela sabática puedan realizar el programa de escuela sabática. Es muy importante, y de esta manera usted va a asegurar su presencia, ¿verdad? Va a asegurar que los miembros asistan a la escuela sabática. Planifique su música especial al principio de su programa, justo después de abrir la oración. Y es bueno, ¿no? Hay muchas iglesias que les gusta la música, y de esta manera usted va a motivar a los hermanos a venir a la escuela sabática. Y de certificados al final del trimestre por una asistencia perfecta, estudio diario y participación, ¿verdad? Usted puede también motivar de esta manera a sus miembros a participar
al estudio diario y a la asistencia perfecta, ¿verdad? Dentro de la iglesia local. Ahora, ¿cuáles son los deberes del maestro de la clase sabática? Preparación, el primer deber. Antes de abrir la palabra de Dios para enseñar, debe tener más preparación que una breve lectura el viernes por la noche. Esto es muy importante, porque cuando uno no estudia, los alumnos saben si hemos estudiado o no. A veces cuando no nos preparamos, ¿verdad? Nos sentimos nerviosos. O muchas veces, ¿verdad? Simplemente no podemos leer lo que dice la carpeta de escuela sabática. Así que es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que usted se prepare por lo menos una semana antes de dar la lección de escuela sabática. Un buen hábito para establecer es pasar una hora concentrada el sábado por la tarde para familiarizarse con los puntos principales de la nueva lección y buscar más material durante la semana. Es muy importante que usted sepa el material una semana antes o el mismo sábado de tarde, ¿verdad? Saber el material que usted va a presentar y usted se va a dar cuenta de que si necesita o no más materiales. Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Hay muchos videos de pastores, como el pastor Bullón, que dan el repaso de la lección de escuela sabática y usted lo encuentra, ¿verdad? Una semana antes del tema que va a presentar ese sábado. Así que es muy importante prepararse, la preparación muy importante porque de esta manera los alumnos se van a sentir motivados, ¿verdad? De asistir a la clase de escuela sabática. Ayudar a todos a sentirse bienvenidos a la clase de la escuela sabática. Al comienzo de cada reunión de clase es muy importante hacer que los recién llegados, así como los miembros regulares, se sientan bienvenidos. Así que siempre dar palabras de agradecimiento, ¿verdad? A ellos por asistir a la clase de escuela sabática. Esto también va a ayudarlos a ellos a venir más seguidos y a tiempo a la escuela sabática, a la clase de escuela sabática. Servir como su pastor de la clase de escuela sabática es la unidad de compañerismo más importante de la iglesia. Así que es muy importante, queridos hermanos y hermanas, las clases de escuela sabática. Muy importante, porque es el corazón de la iglesia, ¿verdad? También. Así como la obra misionera es el pulmón de la iglesia. La oración. La apertura de corazones al Espíritu Santo es esencial para cada reunión de clase exitosa. A medida que los miembros de la clase oran unos por otros, ciertamente se acercan unos a otros y se permite llevar las cargas los unos a los otros. También es importante tomarse el tiempo para pedir peticiones de oración de los miembros presentes, ¿verdad? Es muy importante. Esto se ha perdido dentro de las escuelas sabáticas. Después, muchas veces, las iglesias que he visitado, los maestros están corriendo con la lección y a veces ni acaban, ¿verdad?, el repaso de la lección y no tienen el tiempo para tener la última oración. Así que es muy importante no medir nuestro tiempo, es muy importante terminar con una oración. Y quizás esos miembros tengan alguna petición, ¿verdad? Y aunque no sea miércoles, donde siempre hacemos esas oraciones intercesoras por nuestros hermanos, pero también es necesario hacerlos en sábado. Y si usted dedica 5 minutos, ¿verdad?, al final de la lección a orar y a tener grupos de oración, esto también va a motivarlos a ellos, ¿verdad? Y se van a acercar más a Dios, y no solamente a Dios, sino que van a fomentar también el compañerismo. Dirigir a los miembros de la clase para que aprendan y crezcan. Lo más importante que deben aprender los miembros de la clase es la aplicación práctica de la verdad bíblica. Es fundamental saber que la escuela sabática no es un lugar para aprender hechos y doctrinas abstractas, sino para crecer en la vida cristiana, ¿verdad? Así que usted tiene el deber de dirigir a los miembros de la clase para que aprendan y crezcan, ¿verdad? Motivarlos a ellos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Motivarlos a estudiar la lección de la escuela sabática. Y si ellos tienen problemas para entender, ¿verdad? Es su obligación de ustedes, ¿verdad? Quizás sacar un tiempo durante la semana y estudiar con aquellos hermanos y hermanas que tienen problemas, ¿verdad?, en entender la palabra de Dios. Comenzar a tiempo, esto es muy importante. Nada es más desalentador para una clase de escuela sabática que reunirse y preguntarse dónde está el maestro. Debe ser el primero en llegar al aula. Esto le da tiempo para saludar a los estudiantes y ver que todo esté listo para comenzar, ¿verdad? Es muy importante asistencia. Si yo llego 5 minutos tarde, ya perdí, ¿verdad?, 5 minutos. Y eso desalienta a los miembros y si usted sigue este camino, va a perder los miembros, ¿verdad? Así que es muy importante comenzar a tiempo, porque hay personas que son muy puntuales con sus cosas
y uno tiene que seguir el ejemplo, ¿verdad?, de ellos también. Así que este es el entrenamiento de escuela sabática. Si usted tiene alguna pregunta, se pueden contactar con el pastor Etienne o me puede llamar a su servidor aquí en la conferencia. Que Dios me lo bendiga y que lo que hemos, ¿verdad?, repasado en este día, que le sirva a usted como herramienta para poder revitalizar la clase de escuela sabática y también los programas de escuela sabática. Dios me lo bendiga y gracias por todo lo que hacen por la obra de Dios.